Hola a todos, y ahora nuevamente su profesor Ricardo Carrión. Nos quedamos en esta parte que está aquí, en el punto C del 6, ¿verdad? ¿Cómo se mueve el motor DC? Pues como habíamos dicho, ¿verdad? Fuerza, para producir fuerza necesitamos una corriente y un campo magnético. Pues eso es lo que vamos a discutir. ¿Cómo yo produzco la fuerza del motor? Que ya lo sabemos, pero vamos a repasarlo. Cómo yo produzco esa corriente en el rotor y cómo produzco ese campo magnético, ¿ok? Pues fuerza del motor, necesitamos una corriente y esa corriente va a ser la corriente que pasa por el rotor, o sea, la armadura, y necesitamos un campo magnético, eso lo va a producir el embobinado de campo, ¿ok? Así que tenemos un embobinado de campo, ¿verdad? Que viene siendo el estator, la parte quieta, la que no se mueve, y el rotor, que es la parte que se mueve, ¿verdad? Físicamente, ¿en dónde está eso en los motores? Pues vamos a ver lo que está aquí, el electrodinamómetro, aquí está el motor, ¿verdad? Este es la armadura, ¿verdad? Aquí inyectamos corriente DC, pasa por dentro del rotor, esto está dando vueltas, aquí estas son las dos escobillas, y este es el conmutador que está dando vueltas, y necesitamos una bobina. Esta bobina que está aquí, esta bobina la del Chon, ¿verdad? Es la que vamos a estar utilizando ahora mismo, ¿verdad? Para explicarlo, ¿verdad? Y se le pasa también una corriente para crear un campo magnético, ¿ok? En el otro motor, pues viene siendo este mismo, ¿verdad? Míralo aquí, ¿ok? Se inyecta corriente DC por aquí, también se inyecta corriente DC por aquí también, ¿ok? Y entonces pasa una corriente que hay un cable ahí adentro, ¿verdad? Para producir fuerza necesitamos un conductor que por ahí pasa una corriente y sea víctima de ese campo magnético, ¿verdad? ¿Ok? Como explicamos aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Pues necesitamos un conductor que sea víctima de esos campos magnéticos para que experimente una fuerza, ¿verdad? Pues pasa la corriente, inyectamos corriente y crea un flujo, ¿verdad? Este flujo, como ustedes ven, le llamamos flujo F de field, ¿verdad? Del estator, ¿verdad? Acuérdate que field viene de embobinado de campo, ¿verdad? Es un embobinado, ¿verdad? Y le llamamos F de field, ¿ok? Por tal razón, ese cable va a experimentar una fuerza y como ese cable está dentro del rotor, mueve el rotor, ¿verdad? Va a mover el rotor, va a ir a una velocidad y va a experimentar esa fuerza mecánica. ¿Y qué sucede? Y ese rotor va a producir horsepower por tal razón. Este voltaje es el voltaje inducido en el rotor, pero a la misma vez lo podemos ver como una caída de voltaje, ¿verdad? Lo vemos como una caída de voltaje porque viene potencia eléctrica, ¿verdad? Viene corriente eléctrica, potencia con potencial, ¿verdad? Positivo, pasa por aquí, le extraemos toda la potencia, la convertimos a horsepower, pues ya lo que me queda es negativo, ¿verdad? Sin potencial. Pues pudimos verlo también de esa manera. Viene con energía, se la extraemos, la convertimos a horsepower y sale sin energía, ¿verdad? Lo podemos ver también como una caída de voltaje, ¿ok? Por lo tanto, dentro del rotor tiene que haber conductores, ¿verdad? Tiene que haber un conductor o conductor, en este caso va a ser muchos conductores en esa misma dirección, ¿verdad? Por donde pasa esa corriente, ¿verdad? Ya sabemos cómo se produce la fuerza. Entonces, esa corriente, ¿verdad? Como habíamos dicho, ¿verdad? Esa corriente pasa y se mantiene en esa dirección. Y aquí dice, si el motor se mueve, ¿cómo la corriente se puede mantener en una sola dirección? ¿Ok? Si este rotor se mueve, ¿verdad? Que el motor se mueve, ¿cómo yo puedo mantener la corriente en una dirección? Pues la corriente se puede mantener en una sola dirección gracias al conmutador, ¿verdad? Vamos a explicar lo que es el conmutador para así poder entender cómo es posible que aunque el rotor le esté dando vueltas, la corriente se mantiene en una sola dirección, ¿verdad? ¿Ok? Y para eso vamos a explicarlo con este dibujito, con este dibujo, ¿ok? Este dibujo. Este es el conmutador es un aparato circular compuesto de muchos segmentos, tiene muchos segmentos. Y para eso vamos a explicarlo aquí, ¿verdad? Este es el conmutador, tiene muchos segmentos bien pequeñitos, ¿verdad? Y entonces estas son las escobillas, ¿verdad? Estas son las escobillas, broches que son las escobillas,
son de material de carbón, ¿verdad? Y esta escobilla está haciendo contacto, ¿verdad? Con un segmento, ¿verdad? Pasa un cable, entra al rotor, sale y termina haciendo contacto en otro segmento, ¿verdad? Y se mantiene la corriente en una sola dirección, ¿verdad? Aquí se mantiene en una sola dirección, ¿verdad? ¿Ok? Ustedes tienen copia de esto, pero vamos para el dibujo que está aquí. ¿Ok? ¿Qué sucede? Le pasa una corriente. Esto va a estar dando vuelta, ¿verdad? Pero vamos a suponer que le tiramos una foto, pues se queda parado, ¿verdad? Y en ese momento dado, tenemos un conductor que pasa una corriente en esta dirección, ¿va? Y se cierra el circuito, ¿verdad? ¿Ok? La escobilla, como dice aquí, hace contacto con ese segmento, ¿verdad? Y el segmento tiene su compañero que le permite cerrar el circuito, ¿ok? Y esto es el campo magnético, ¿verdad? El campo magnético que viene del estator, que viene del embobinaje, ¿verdad? Del field winding. ¿Ok? Puso un norte, puso un sur, como si fuese un imán, ¿verdad? Pero en realidad el efecto es el mismo. Pasa un flujo que va de norte a sur, ¿verdad? Lo podemos ver de esta manera, ¿verdad? Como si fuese aquí un norte y aquí un sur, pasa un flujo, ¿verdad? Pasando por aquí, por esta avenida de flujo, ¿verdad? ¿Ok? Este es el flujo de field, ¿ok? Pues entonces, vamos entonces a entender qué es lo que sucede en este segmento de cable. Vamos a entender lo que sucede en este segmento de cable. ¿Ok? La corriente viene por aquí, acuérdense, tiramos una foto, estamos parados, ¿verdad? Pero la corriente viene por aquí, entra a la escobilla, hace el contacto con este segmento pequeñito, entra la corriente, entra por aquí, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Todavía ella no, este segmento que está aquí no experimenta fuerza, porque para experimentar fuerza tiene que pasar corriente por este segmento, pero tiene que también sentir el campo magnético. Pero el campo magnético todavía, este segmento no está entrando a la avenida, ¿verdad? De flujo, ¿verdad? Ahora, ya entramos aquí, este segmento que está aquí, que ya está dentro de la avenida de flujo, ¿verdad? Experimenta, vamos a ver, este segmento que está aquí de cable, ¿experimenta fuerza? No, no experimenta fuerza porque para que experimente fuerza, el vector de la corriente y del flujo tienen que estar perpendicular o por lo menos tener un ángulo, ¿verdad? Para que experimente un poquito de fuerza. Acuérdate que es cross, ¿ok? Acuérdense que es cross y cross B. Tiene que haber un ángulo entre estos dos vectores para que experimente fuerza ese cable, ¿verdad? Pero no va a poder porque este va en esta dirección y este va en esta dirección. Por tal razón, no hay ningún ángulo entre ellos, ¿verdad? Están como que dicen paralelo, ¿verdad? Ahora, este segmento que está aquí, está dentro de la avenida del flujo y está cortando el flujo. Este segmento sí va a tener o va a experimentar fuerza, ¿verdad? Porque está cortando, ¿verdad? Y si hay un ángulo entre este vector y este vector, ¿verdad? Por tal razón, si usted con su mano derecha, que es la regla de la mano derecha, ¿verdad? Usted pone su dedo entrando a la página, ¿verdad? A lo que usted está viendo aquí, en la dirección de la corriente, y entonces si usted entra a la corriente, ¿verdad? Pone la mano con sus dedos entrando hacia el documento, hacia el papel, hacia la pantalla de televisión que usted está viendo, computadora, pues usted va a ver I cross B para dónde está el dedo gordo de su mano, hacia abajo, ¿verdad? Pues la fuerza o el torque que experimenta ese cable es en esta dirección, ¿verdad? ¿Ok? Pues ya sabemos este cable, la fuerza que experimenta. Este segmento experimenta fuerza, no. ¿Por qué? Porque está paralelo, perdón, no está paralelo, está así, está paralelo, no está perpendicular, no tiene ángulo este vector de corriente con este vector de campo magnético. Ahora, este otro segmento sí experimenta fuerza porque esta corriente está cortando, hay un ángulo entre este vector y el vector del flujo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ahora la corriente está saliendo de la página, ¿verdad? De la página de este escrito, ¿verdad? Pues si usted coge su mano derecha y pone su mano saliendo de la página, ¿verdad? Los dedos mirando hacia usted, ¿dónde está el dedo gordo de usted? Hacia arriba, ¿verdad? Y cross B, pues la fuerza que experimenta es hacia arriba, por eso puse la flecha que está aquí. Y si ustedes miran fuerza para arriba y esta fuerza para abajo, ¿qué quiere decir? Que este segmento va a girar de aquí para acá, ¿verdad?
de aquí para acá, ¿ok? Pues, ¿qué sucede? Cuando pasa la corriente, experimenta esta fuerza y esto gira, ¿verdad? ¿Qué sucede? Al girar, ya este cable deja de estar en contacto con estos conmutadores, pero ¿qué sucede? Al lado hay otro segmento que hace contacto con un cable igualito que tiene su compañera aquí. Entonces la corriente se puede mantener en esta dirección. ¿Por qué? Porque aunque es otro cable que viene con otro segmento, va a pasar lo mismo, que va a pasar corriente por aquí, experimenta fuerza y se sigue moviendo el motor. ¿Qué sucede? Que esto aquí se va a estar moviendo, pero todo el tiempo va a haber contacto, ¿verdad? De estas escobillas con un segmento con su compañera al otro lado, pues por tal razón siempre va a haber una corriente pasando por aquí, que en cada milisegundo va a ser otro cable con otra corriente, ¿verdad? Pero sí va a experimentar fuerza, ¿ok? O sea que aunque este esté dando vueltas, siempre va a haber una corriente DC en esta dirección, porque este segmento luego va a estar en otro segmento con su compañera en otro lado, ¿verdad? Si lo vemos aquí, ¿ok? Eh, en esta foto, pues lo pueden ver aquí bien chévere, ¿ok? Ya ustedes tienen esto, ya más o menos entendieron. Así que terminamos con este segmento. Vamos entonces para el punto 3. Vamos entonces para el punto 3.